Hola gente, pues uno de los escritores que más admiro de la literatura española de todos los tiempos es sin duda Pedro Antonio de Alarcón, que yo lo tengo en radar por lo que escribió en cuentos cortos o relatos breves, ¿no? Un talento muy fluido, muy realista, con toques de romanticismo. Sin embargo, el libro que te vamos a presentar hoy tal vez sea un tema polémico, porque trata del colonialismo. Y esto porque el libro, que se llama Diario de un testigo de la guerra de África, escrito en el año 1829, que nos narra pues a través de las propias vivencias del escritor como voluntario en la guerra de África contra Marruecos, esa guerra que fue pues clave para la expansión de España en ese siglo, tras haber perdido lo que es sus colonias en el continente americano. Y pues el libro, que narra justamente en esos años mozos, juventud, pues prácticamente ni siquiera tenía los 30 años cuando se embarcó en esa aventura pues, ¿no?, bélica, nuestro escritor Pedro Antonio de Alarcón. Y él pues narra ahí justamente sus opiniones, su pensar, y sobre todo nos da a entender lo que fue la idea de colonialismo, esa idea de superioridad racial entre comillas, y pues de especie de cruzada contra los salvajes, ¿no?, que muchas veces Europa se vio involucrada, ¿no?, contra los pueblos del África y de Asia sobre todo, ¿no? Ese colonialismo tan rampante, tan salvaje, que también tuvo sus episodios minúsculos en el continente americano, pero esa es otra historia. El punto es que acá tú vas a chocar con una realidad fría, ¿no?, sobre esto de la superioridad europea, ¿no?, o la superioridad religiosa del cristianismo frente a los moros o musulmanes, entre comillas, lo cual es algo sacado de los cabellos, ya que recuerden que España en su momento fue dominada, subjugada por justamente los mismos musulmanes, ¿no?, durante 8 siglos, ¿no?, y prueba de ello es la misma influencia que tuvo o tiene hasta ahora España, ¿no? Y pues bueno, el libro se centra en el año 1859, donde prácticamente pues el hombre se embarca de su natal Granada rumbo a los mares para cruzarlos y llegar lo que es a Ceuta y Melilla, esas zonas que estaban en disputa con el imperio de Marruecos. Y pues el hombre narra a través de un realismo crudo lo que fue esas contiendas, ¿no? Las masacres, la hambruna, las pestes, y pues pero lo hace de un modo positivista, en un modo más romántico, ya dije, que hace ver como si fuera una cruzada. Sin embargo, poco a poco te vas adentrando en lo que es la tragedia de los diferentes pueblos, primero, claro, los musulmanes, luego los judíos y los mismos cristianos, que también eran pues víctimas de la ambición de España, ¿no?, para expandirse. Recuerden que ese ciclo ya estaba pues prácticamente dictado la expansión de las grandes potencias europeas como Francia, Inglaterra, más tarde Italia, Alemania, y hasta la pequeña Bélgica, ¿no? Por lo cual pues ellos, para poder legitimizar sus ambiciones económicas, territoriales, pues decían que ahí vivían salvajes y ahí pues tenían que ellos llevar la civilización, entre comillas, lo cual pues condujo a una represión brutal y a un exterminio de muchos pueblos, los cuales pues hace que la colonización sea uno de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad. Sin embargo, ¿por qué ocurrió y por qué se toleró eso? Pues justamente porque muchas gentes que eran civilizadas, entre comillas, o grandes autores, pues lo toleraron o incluso lo auspiciaron. Entre ellos pues tenemos la figura de Pedro Antonio de Alarcón. ¿Y qué relación tiene esto con Perú? Algo muy curioso, que precisamente a raíz de esa expansión o esa guerra ganada contra el imperio de Marruecos,
pues los españoles se le abrieron los apetitos de nuevo de reconquistar lo que fue un día sus dominios, ¿no? Su virreinato, ¿no? Parte del continente americano. Y pues luego más adelante sucedería lo que fue el conflicto con España contra la Confederación o la Unión de Países Americanos, ¿no? Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia en ese tiempo, ¿no? Concluyendo en el famoso combate del 2 de mayo, donde España no pudo expandirse, ya que otro lote es pelear en África y otro lote es pelear en América, ¿no? También dense cuenta también la distancia, ¿no? Pues gente, pues el colonialismo fue muy perjudicial en ese momento, pues, pero para entenderlo, si es que se puede entender, pues hay que pues ver de los testigos directos, ¿no? En este caso, pues este libro, que es Diario de un testigo de la Guerra de África, nos ilustra y nos ilumina más sobre este tema, ¿no? De ese colonialismo europeo, ¿no? De esa, pues, de esa superioridad, entre comillas, tan manoseada, ¿no? Bueno, gente, pues este libro, El Diario de un Testigo de la Guerra de África, de Pedro Antonio de Alarcón, también se inscribe en uno de los libros de viajes más pues más famosos de la literatura española, ¿no? Es un autor que siempre recomiendo, ¿no? A pesar de que a veces te puede chocar su ideología europeísta, pues nacionalista, ¿no? Pero igual lo recomiendo mucho, ¿no? Para que entiendas un poco más de la vieja España, pues, ¿no? Sobre todo de ese mediados del siglo XIX, gente, pues sí, sin más que decirte, mi recomendación, pues Diario de un Testigo de la Guerra de África, del escritor español Pedro Antonio de Alarcón. Pues gente, pues sin más que decirte, nos vemos, hombre. Hostia.